Queridos amigos, bienvenido a otro programa maravilloso de Escuela Sabática Viva. Esta vez entramos ya al mensaje del tercer ángel, así es que tenemos por delante nuestro uno de los mensajes de más actualidad de esos tres ángeles que van sumándose y desde luego es el mensaje que nosotros tenemos que llevar al mundo entero junto con los dos anteriores, pero hay muchísima verdad también aquí, en todo este mensaje de Dios. Vamos a iniciar nuestro tema con una oración. ¿Quieres tú, Pablo? Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de dejar en tu palabra, Señor, una profecía, una historia y un futuro. Sentimos, Señor, un privilegio especial por haber podido desarrollar toda esta serie y entrar en un tema, Señor, importante para reflexión y sobre todo para que podamos mirarte a ti a través de tu Hijo para toda la eternidad. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues nuestro tema de hoy se titula El sello de Dios y la marca de la bestia. Vamos a leer Apocalipsis 14 del 9 al 12. Quizá quieres tú leerlo, José Antonio. Bien. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué interesante. Tanto el primer mensaje del primer ángel como el mensaje del tercer ángel es interesante que están marcados con, lo pronunciaron a gran voz, los dos. Es curioso que el segundo ángel no se dice esto, pero el primero a gran voz, el tercero a gran voz. La pregunta sería por qué este énfasis en el primer y tercer mensaje, como algo que tiene que escucharse, ¿no? Es interesante que efectivamente se habla así del primero y del tercero y no del segundo. No sabemos si porque la extensión literaria del segundo es más breve, un solo versículo, o qué es lo que se está queriendo decir de esta manera. Pero hay una cosa que es cierta. Por ejemplo, en Apocalipsis 18, versículos 1 al 2, leemos: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y con voz potente dijo: ha caído la gran Babilonia. Con voz potente. Esta expresión es paralela a gran voz. Y esto tiene que ver, este mensaje, con el segundo mensaje de Apocalipsis 14. Por lo tanto, si tenemos en cuenta, en primer lugar, que cuando dice, después de relatar o de presentar el mensaje del primer ángel, que otro ángel le siguió, que le sigue, pero no a distancia, sino acompañándolo, y que el tercero acompaña a los dos primeros que van juntos, hemos de entender, así me parece interpretarlo, que los tres mensajes son predicados a gran voz. Pero por si esto fuera poco, sabemos que el cuarto ángel de Apocalipsis 18, que desciende del cielo con gran poder, está representando el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Y es por eso que está diciendo que clamó con voz potente. Pero el poder del Espíritu Santo va a dar poder no al segundo mensaje, sino al primero, al segundo y al tercero. Por lo tanto, creo que en el relato de conjunto de la Escritura, los tres mensajes han comenzado, digamos, presentándose y paulatinamente, a medida que nos acercamos al fin del tiempo y a la lluvia tardía, va incrementándose el potencial de la voz. Los decibelios suben y los tres se presentan a gran voz. Yo veo una estructura especial entre el primero, el segundo y el tercero. En el centro, lo más importante. Y además juega un papel estructural muy, muy decisivo. En el primer mensaje se habla de la verdadera adoración. ¿Y por qué se pasa de la verdadera adoración a la falsa adoración del tercer mensaje? Que serían paralelos por el del centro, por el de Babilonia. Y a mí me sirve para decirle, Señor, gracias por ese grafismo. Partimos de la verdadera adoración,
Pero llegamos a la falsa adoración. ¿Y qué estaría en el centro? El segundo mensaje angélico. Ahora, ¿no os parecería que los tres mensajes hemos de verlos como un todo? Desde luego. Porque, claro, no se puede excluir al Evangelio eterno y a la idea de temer a Dios, darle honra porque el juicio ha llegado. Si hacemos una valoración independiente, parecería más relevante el primer mensaje que el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, yo personalmente me inclinaría a verlos como un todo. Prefiero verlos así. No, es un todo, es una estructura, tú que lo has no, dicho. es que no he dicho. He dicho precisamente eso. Es decir, Estoy de acuerdo. Se estructura Estoy de acuerdo. literariamente Esto es. Sí. para resaltar de una unidad el lugar que ocupa en esa unidad cada uno de ellos. Yo creo que es una estructura, como dice Sí, él, no, sin duda. con un centro importantísimo, ¿verdad? Que es el gravísimo error, El gravísimo error. que está cometiendo Babilonia, que este es el centro del mensaje del segundo ángel. Y finalmente Dios grita al principio, grita al final, ahí se está estableciendo el paralelismo en esa estructura. Este ángel también, este tercer ángel dice, un poco denuncia a la bestia y a su imagen, ¿no? ¿Cuál es el papel en la historia del gran conflicto de la bestia y su imagen? Si cogemos las imágenes que vienen directamente de Daniel, que creo que es importante, nos hace ver a una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y se le identifica como el origen del gran conflicto, por lo menos en el sentido profético. Uh-huh. Luego se nos habló en el capítulo 13 de la bestia que sale del mar, que es diferente a la anterior. Y luego nos dice que hay un siguiente elemento que es que se va a crear o va a surgir un movimiento que va a ser la imagen de, y que va a ser el catalizador de todo el conflicto decisivo para el no el creyente. Entonces, en cuanto a mensaje, es lo mismo. En cuanto a intención, es lo mismo. En cuanto a quién le da el poder, es el mismo. Por lo tanto, simplemente la imagen y la imagen, o la falsa imagen, es exactamente lo mismo, solo que se reparten los roles. ¿Quién va a poner el sello? ¿Quién va a hacer? Que desarrollemos un poquito más. Pero ¿quién lo va a hacer? No va a ser ni la primera ni la segunda. Nos dice que va a ser la imagen. ¿Por qué? Porque se han ido pasando el poder. Entonces, siguiendo a Daniel, siguiendo Apocalipsis hasta aquí, hay nombres claros, envueltos en lo que se llama, en teología, la gran tradición, que es parecida a la del primer siglo, que es tradición de los padres, y que finalmente han desfigurado todo este concepto. Es algo real. Es un símbolo, pero un símbolo que tiene una enseñanza real. Hay quien distorsiona, hay quien apoya y hay quien ejecuta. A veces vemos la bestia o ese nombre como algo peyorativo, es decir, algo que no nos suena bien, ¿no? Sin embargo, dentro de la simbología apocalíptica, Jesús mismo está representado por un animal, por un cordero, Sí, sí. ¿no? Entonces ahí las distintas bestias van representando distintos poderes, ¿no? Unos son verdaderos, auténticos, en este caso como el cordero, ¿verdad? Y otros son falsos, como tú dices, que a lo largo de la historia han ido deformando la verdad y se ha convertido pues, en una bestia que surge del mar, en este caso, ¿no? Porque domina a las naciones de la tierra. Es esa bestia que intenta de alguna manera usurpar el poder de Dios a través de la gran tradición que tú bien has dicho. Y luego surgiría la bestia de la tierra, que bien, todos tenemos claro quién es la bestia de la tierra. Ahí está todo el poder de Estados Unidos surgiendo, que va a ser el gran poder militar y político y también religioso, a través de un protestantismo que finalmente va a ser una imagen de esa bestia del mar, es decir, va a repetir determinadas cosas de la tradición falsa de esa bestia del mar, como puede ser lo que hemos visto en los programas anteriores, ¿verdad? La inmortalidad del alma, el domingo. Es decir, eso lo arrastra la bestia de la tierra y finalmente se convierte en una imagen, ¿no? Hace lo mismo que. ¿Cuál es la intención de la gran tradición? Que los demás nos hemos separado de ellos y tenemos que volver. ¿No es eso el antídoto falso del mensaje angélico? Los hermanos separados, ¿no? Justamente, es decir, pero claro,
hay uno que tiene un sentido de reconciliación, de encuentro con Dios, y hay otro que tiene la reconciliación y encuentro con la Babel. Entonces, si nos damos cuenta, es el mismo procedimiento. Se nos considera, a los que venimos de la Reforma, se nos considera como separados. No se nos insulta, no. Pero, ¿qué se hace? ¿Un llamado a qué? A entrar. Yo veo la profanación más profunda del mensaje angélico. Es decir, Dios llama a su pueblo para que entre. Y la gran tradición llama a los pueblos para que entren. Y creo que tenemos que estar atentos a esta idea. A mí me parece que hay una idea clave que subyace en todo esto que estamos comentando, y es que esa imagen que es curioso, el texto dice que quien ordena a los moradores de la tierra que la hagan es el poder que sube de la tierra. Sí. Es el que toma la iniciativa. Pero evidentemente esa relación Iglesia-Estado de la época anterior, de acuerdo a la época profética de los 1260 años, de acuerdo, se tratará de repetir en el final de los tiempos con otra, digamos, asociación de poderes, pero con los mismos efectos, ¿de acuerdo? Iglesias, Estado. El Estado es más que Estados Unidos, Sí. y las iglesias es más que la época medieval. Es decir, si nos damos cuenta, es la falsificación más astuta de todo el proceso. Nos insulta, buscan la reconciliación, pero ¿en función a qué? A un sistema religioso que está basado en tradición de los hombres. El tipo de mensaje angélico nos llama a otra cosa, a que pongamos nuestro corazón ¿dónde? En la adoración a Dios, identificar quién es la gran tradición con todos sus tentáculos, y creo que es una misión realmente espectacular. De ahí la relevancia del primer mensaje. Claro. Es que es la base de los otros dos. De nuevo hay algo que llama la atención, y es que la bestia y su imagen podrían reclamar el poder, el dominio del mundo, vamos a decirlo así, el poder económico, político, en fin, podrían reclamar todo esto. Pero el problema que está denunciando el tercer ángel es que reclaman la adoración. ¿Qué pensamiento hay detrás de esa bestia y esa imagen al reclamar la adoración que solo se le debe a Dios? El enemigo que desde la eternidad buscó ser adorado en lugar de Dios. Se le ha dado el trono. ¿Os dais cuenta que en el paralelismo la palabra adoración no aparece en el segundo? Aparece en el primero y en el tercero. Eso es otro elemento fundamental para ver ese paralelismo. En el primero, ¿qué se nos dijo? ¿Qué comentamos? ¿Adorar a quién? Al Creador. Y en el tercero, adorar al falso creador. Entonces, aquí la adoración es un sistema de respeto y de valorar quién está para ser adorado. Y finalmente la adoración está siempre relacionada con el santuario, siempre en la Biblia. Con lo cual, pues podemos rescatar Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, para tener todos estos datos. Y hay textos que nos dicen realmente, José Antonio, hay textos que nos digan que realmente esta bestia y su imagen reclaman la adoración por un influjo directo de Satanás. Es decir, Satanás está detrás. Es que no puede estar de otra manera. No puede estar de otra manera. ¿Qué es lo que pretendía, según Isaías? Yo creo que ahí tenemos la fuente del origen. Luego, lo vamos a leer en Isaías 14, ¿no? En Isaías 14, del 13 al 14. Vamos a leer el texto, lo tenemos aquí. Tú que decías en tu corazón, dices, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Muy bien. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y aparte aquí podríamos decir lo que dice Apocalipsis 13.2, ¿no? Que dice Apocalipsis 13.2. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así es que ahí entendemos por qué la bestia y su imagen están reclamando la adoración, porque quien está detrás inspirando a esos dos poderes es aquel que quiso ocupar el trono de Dios y finalmente recibir la adoración del universo entero en el lugar de Dios. Y además Sergio habla del norte, con el significado que tiene en todo el libro de Daniel, es decir, a quien representa. Es decir, es que va dando una serie de... Y en toda la Escritura. Y en el santuario, y en el santuario, cuidado, que había a los lados del norte, ¿no? Había una mesa con panes que finalmente representa el trono de Dios en el lugar santo. Y que cuando se sacrificaba el animal ante el altar de los holocaustos,
tenía que ser sacrificado en el lado norte del altar. Exactamente. O sea que se acentúa mucho la noción de norte en la Escritura. Realmente vemos cómo Satanás intenta en todo momento sustituir a Dios como creador y vamos a decir casi como redentor, ¿no? O sea, Satanás intenta ahí sustituirle. Hay un paralelismo que se ha descubierto muy, muy interesante entre la creación y Apocalipsis 12 y 14, ¿no? Porque es como si la bestia y su imagen van siguiendo este paralelismo, intentando sustituir a Dios creador en todo momento. Por ejemplo, en el día 4, si os acordáis, Dios crea el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Y de repente aparece en Apocalipsis 12 una mujer vestida del sol, la luna y las estrellas, que representa el verdadero pueblo de Dios. Ahí comienza Apocalipsis 12. Luego, en el día 5, del mar surgen criaturas del mar que produce según su especie, ¿no? Es interesante que Apocalipsis 13 aparece la bestia que sube del mar. Luego tenemos el día 6, ¿no? Se crean las bestias de la tierra, el hombre creado a imagen de Dios, recibe vida por el aliento de Dios y Dios le da el dominio, dando nombre a toda la creación. Curiosamente, a continuación, en Apocalipsis, siguiendo el orden, en Apocalipsis 13:11 y 13:14, una bestia surge de la tierra, crea una imagen de la bestia, recibe el aliento de la bestia que le da vida, porque estaba muerta, estaba moribunda, ¿verdad? Y luego se nos habla de cómo marca a todos con el nombre de la bestia. O sea que igual que Adán dio nombre a todos los animales, ahora aquí la bestia va a dar nombre, ¿verdad?, a todos aquellos que le siguen. Y el 7º día, Dios bendice y santifica el sábado. Descansa de toda la obra que ha realizado. Y aquí tenemos en el Apocalipsis cómo la bestia impone su marca, que es el domingo, y Apocalipsis 14:11 termina con un texto que parece la antítesis absoluta de lo que produce el sábado en nosotros, que es un descanso absoluto en Dios. Dice, y los que reciben la marca de la bestia no tienen reposo ni de día ni de noche. Así es que es como si toda la estructura de Apocalipsis 12 y 14 se ha montado en base a la creación de Dios, como si Satanás dijera, no, ahora yo soy el creador de todo un sistema y vosotros me vais a adorar porque yo soy el nuevo creador, ¿no? Yo soy el que sustituye al verdadero creador. Así es que es increíble la arrogancia de Satanás, que intenta en todo momento ponerse en el lugar de Dios. ¿Tenemos algún relato en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Pablo, que nos refleje este levantamiento de la imagen, esta búsqueda de la adoración de la imagen? Bueno, si por ejemplo escogemos Deuteronomio 6:8, ahí podríamos ver un cierto paralelismo, ¿no? Dice, y lo atarás como señal en tu mano y estarán en dos frontales entre tus ojos. Eso se dijo cuando iban a entrar a la tierra prometida. Finalmente, ¿qué es lo que se pretende? ¿Dónde está la marca? Según Apocalipsis, en la mano y en la frente. Con lo cual sería contradecir lo que Dios quería para su pueblo, que la marca en la mano y en la frente, en conjunto, es exactamente lo que Dios prometió a su pueblo blasfemando. Bueno, se dice que la mano representa la acción, ¿no?, en toda la Biblia, y la frente representa el pensamiento. Es decir, la frente y la mano, en este caso, sería sustituir en el pensamiento del ser humano todo lo que tiene que ver con la adoración al verdadero Dios por una adoración falsa. Y finalmente eso se traduce, como hemos dicho antes, entre la fe y las obras, en una acción, ¿no? Una acción de servicio, o bien a Dios, a través del verdadero sello, o bien un servicio a la bestia y a su imagen, ¿no? Es que da la impresión de que, por el hecho de que Dios pone el sello únicamente en la frente, y no en la frente y en la mano, pero la marca de la bestia se pone en la frente o en la mano, que Dios sella a aquellos que han comprendido y han aceptado el mensaje. Pero entre los moradores de la tierra, pues habrá quienes no se van a identificar, ¿de acuerdo?, intelectualmente, por la fe, con ese poder, vivirán su vida, podrán ser incluso ateos,
pero van a actuar en base a la orden dada por ese poder. Por lo tanto, la marca está en la mano, ¿no es verdad? O sea, que yo creo que esa perspectiva es muy, muy aclaradora. Entonces, ahondando un poquito en esto que estás diciendo, ¿qué diferencias podemos encontrar entre los seguidores de la bestia y los fieles al Cordero? ¿Qué diferencias tenemos ahí? Bueno, claro, por un lado tenemos que los unos, dice el texto, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, en Apocalipsis 13:4. Y por otro lado tenemos en 14:4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Así que la fe y la obediencia de unos y otros queda ajustada sencillamente al credo que caracteriza a cada uno de los dos bandos. Un grupo, tradiciones, otro, mandamientos de Dios. Otro, mandamientos de hombres, otro, la palabra revelada de Dios. Es decir, el plan de Dios frente al plan de error del enemigo, ¿no? Ahí tenemos la gran diferencia. O dicho en palabras más sencillas, unos seguirán la palabra de Dios y sus instrucciones y otros harán lo que entiendan que les parece mejor. Es interesante que aparentemente los dos grupos buscan la salvación. Sí, sí. Los dos grupos buscan una tierra mejor. Los dos grupos buscan, de alguna manera, arreglar la situación del ser humano, ¿no? Esto es así, ¿no? Pero al final, cuando vamos a la Biblia, ¿quién es el único mediador realmente que existe entre el cielo y la tierra? ¿Quién es el único que nos puede dar vida eterna, ¿no? El que entregó su vida por nosotros. Claro. Es decir, que... Así de sencillo. ¿Cuál sería nuestro destino por haber nacido en este planeta a esta parte del pecado? Pues acabaríamos nuestros días y no habría más memoria de nosotros. No cabe, yo creo que no cabe explicarse la existencia del mundo y de nuestra vida sin el plan redentor de Dios, sino que Cristo hizo en la cruz. Al final, el Hijo de Dios en todo el santuario es justamente el sacerdote celestial, ¿no? El sacerdote celestial. Y este sacerdote celestial, Pablo, ¿qué nos provee a nosotros? Nos provee seguridad. Uh-huh. Él hace la salvación, pero cuando yo lo observo, a través, por ejemplo, del libro de Hebreos, en la parte central se habla primero del sacerdocio, versículo 7. Segundo, de la alianza. Tercero, del santuario. Y cuarto, del pecado. Y si analizamos, el sacerdote es el que ejecuta el sacrificio. Uh-huh. ¿Dónde? En el santuario. ¿A través de qué? De la alianza. Es decir, eso Pablo en Hebreos lo deja claro. Es decir, que y además yo invito a que releamos el capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos. ¿Por qué pone el sacrificio al final? Porque tiene que corresponder con la función del sacerdote. Y lo que es interesante es que Daniel y Apocalipsis lo que están mostrando es la usurpación de esas tres cosas que tú has dicho. Es decir, de ese proyecto de salvación espectacular centrado en Jesús. Del sacerdocio, de la alianza, santuario y sacrificio. Fijaros que por eso el ángel de Apocalipsis 14, 12, el tercer ángel, termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué dos características descubrimos en este pasaje sobre el pueblo de Dios del tiempo del fin, ¿no? ¿Qué dos características? Yo las dos características que veo aquí es la perseverancia, ¿verdad?, en la fe. Perseverancia en la fe, y que finalmente rechazan completamente los mandamientos de la bestia y aceptan únicamente los mandamientos de Dios. A través de todo el programa profético, sabemos que el pueblo de Dios, a partir de Nabucodonosor, viviría en el exilio. Hasta el final. Lo mismo que Daniel y Juan son profetas del exilio, los creyentes somos creyentes del exilio. Porque no vivimos bajo un sistema dirigido por Dios, me refiero socialmente, políticamente. En el corazón sí, pero es que finalmente es lo que se pretende. Esa idea tiene que ser importante para que nos demos cuenta o que reflexionemos en el papel que tiene que jugar toda la nueva alianza, sacerdocio, alianza, santuario, sacrificio, en la vida del creyente. Porque la usurpación va también contra esos cuatro elementos, como lo fue en la época de los profetas clásicos, contra la alianza y el santuario en la época de las profanaciones. Es que es lo mismo.
siempre se ha perseguido lo mismo. Entonces, ¿por qué no tener un reavivamiento, una lectura personal para situar estos 4 elementos fundamentales en el plan de salvación? Aquí hay un término que es clave, lo anunciaba Sergio, en todo lo que estamos comentando, y es el término paciencia, has dicho perseverancia, porque el sentido del término que aparece aquí no es la paciencia que aparece en Gálatas como fruto del Espíritu. El término original aquí es hipomoné, que quiere decir, sobre todo, perseverancia. Aquí se ve más la paciencia como un acto de la voluntad. Aquellos que tienen la voluntad de, ¿cuál es? Decir, yo voy a ser fiel a Dios, no importa lo que pase, ¿de acuerdo? Y voy a tener la fe, no fe en Jesús, sino la fe de Jesús, que a menos que sea por la obra del Espíritu Santo, difícilmente la podemos manifestar. Difícilmente. Pues muchísimas gracias. El pensamiento final sería, ojalá perseveremos en esa fe de Jesús con las obras asociadas del Espíritu Santo y que podamos ser salvos, ¿no? Para que el sello de Dios sea nuestro. Y para Que es lo que veremos en el siguiente tema. Para que vamos a decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Muchas gracias. Que el Señor os bendiga. Gracias, igualmente. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.